o bocado del diablo. Ahí ya elegimos. Ahí el bocado que usted decida comerse es por elección. No es Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sí, Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Pero aún así, aunque Jesús ha venido al mundo, se ha presentado como el Mesías, una gran cantidad de personas han decidido tomar un bocado que no tiene nada que ver con Dios. No han decidido comer lo que no tiene que ver con Dios, sino con el diablo meramente. Entonces, hoy vamos a comenzar, hermanos, leyendo desde Juan 12, solo algunos puntos que quiero resaltar. ¿Por qué? Para poder comprender el capítulo 15, hermanos. Nuevamente vamos a a, tomar algunos versos que nos han hecho que lleguemos hasta aquí, o más bien Dios o el Señor Jesucristo nos ha llevado hasta aquí. Entonces, en Juan, hermanos, capítulo 12, eh, del verso 44 en delante. Y aquí voy a resaltar un verso. No lo pierda de vista, hermanos. El verso no lo pierda de vista, porque el verso, este y otros que voy a resaltar son repetitivos en San Juan 15, hermanos, ¿sí? Eh, ok, San Juan 15, perdón, 12, verso 44 dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Resalto, no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Note, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús dijo, no he venido a juzgarlo. La palabra aquí juzgar se tradujo a condenación, o sea, él no ha venido a condenarlo, ¿sí? Sí sabe la diferencia entre condenar, ¿verdad? Juzgar para condenación y juzgar por juzgar. ¿Sí la saben, verdad que sí? Ya hemos hecho ese ejemplo, porque regularmente aún dentro del pueblo cristiano siguen haciendo esa comparativa, como no juzgues para no ser juzgado. Ya hicimos hace tiempo una enseñanza de, creo que fueron 3, acerca de eso, hermanos. Y no es posible que nosotros llevamos al capítulo 15 de San Juan, que todavía tenga eso en su mente y no sepa lo que es juzgar y condenar, tiene un gran problema. Estúdielo, tiene un gran problema. Uno es juicio para condenación y otro es juzgar, lo que comúnmente hacen todas las personas desde que empezamos a crecer, a tener sentido de razón. Todos juzgamos. El problema es juzgar para condenación. El texto de Mateo capítulo 7 es lo que Jesús dice: no juzgues a modo de condenar a tu condenar. ¿Por qué? Por eso dice, saca primero la viga y luego quiera sacar la paja. ¿Sí? Pero el principio ahí es condenatorio. Entonces Jesús lo que está diciendo ahora, él dice, no lo vine a condenar, porque Jesús no vino a condenar a nadie, ¿o sí? No lo vino, sino a salvarlo. En San Juan capítulo 3, el verso muy conocido por el pueblo cristiano, San Juan 3:16, ahí está la respuesta. Dice 49, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, y aquí sí es la condenación en el último día. El no creer a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice que el mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Lo notó, hermanos? Sí, entonces no pierda de vista o atesore esta parte que resaltamos. Jesús no vino a condenar al mundo, a salvarlo. Eso es una verdad absoluta. Esa nunca va a cambiar. Lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, que tiene que ver con Judas, el capítulo 15, es referente a todo esto, hermanos. Judas desechó la palabra. Judas no creyó la palabra de Jesús. Judas no atendió la amonestación. Judas era todo lo que los discípulos eran, pero aún más.
pero tenía un dominio propio para la maldad. Tremendo, ¿eh? Dominio propio para la maldad. Y nunca reconoció en su corazón que él desechó a Jesús y a su palabra. Por tanto, él fue condenado por sus acciones al no recapacitar, ¿sí? Al no corregir. Y de aquí las dos diferencias. El texto de San Juan, hermanos, el que vamos a estudiar, regularmente lo usan algunos para salvación. El texto dentro de su contexto no es así, ¿sí? Otros usan ese texto diciendo que la salvación se pierde. Tampoco, hermanos. Por eso es importante tomar estos versos anteriores para ampliar el contexto, seguir la línea, hermanos, y usted comprenda de forma natural. Al leer la Biblia de forma consecutiva, tiene o Dios le da más revelación, más entendimiento, porque muchas veces se estudia solamente ese capítulo sin estudiar lo anterior. Ahora, resalto dos puntos más que tienen que ver con Judas, y usted ahorita va a comprobar por qué lo resalto una y otra vez. En Juan capítulo 13, ¿sí? Vaya ahí, Juan 13, verso 1 y 2 nada más. Vea a Jesús. Jesús acaba de decir en los versos anteriores que él no vino a condenar, a juzgar al mundo, ¿sí? La palabra juicio tiene que ver con condenación, no se confunda, ¿eh? Vea el 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Note, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba. ¿Notó? Judas estaba ahí todavía y lo amaba a Jesús. ¿Quién desechó el amor de Dios? Por elección. Ahorita le voy a resaltar un verso. Le voy a resaltar un verso para que usted vaya, por eso no pierda los textos de vista. Jesús dijo, no vine a condenar al mundo, no. Judas está ahí. Pero Judas, ¿qué bocado le gustaba más? ¿El bocado del pan de vida o el bocado del diablo? Y ahí las diferencias, hermanos. Por eso, capítulo 15 es una representación de esto, hermanos. ¿Sí? Entre el hijo de perdición y los que no se pierden. Y yo espero en Dios, hermanos, que ahorita que terminemos el estudio de la palabra, ¿por qué no decirlo? Tenga convicciones. Si es enojón, peleonero, iracundo, chismoso, mentiroso, tiene oportunidad. De verdad la tiene. Como todos los discípulos la tuvieron, pero uno no. Uno la rechazó. No reconoció que era peleonero, iracundo y tuvo dominio en todo eso, sí. Pero le voy a resaltar un texto. Como Judas era bien enojón, hermanos. Y él quería el lugar de Jesús. Y como a veces está en nosotros, ocupar lugares que no nos pertenecen. Bueno, Judas no atendió la amonestación de Jesús el Salvador, no la atendió. Y se enojó contra el Mesías. Y ese enojo lo llevó a decirle a los adversarios o al diablo, ¿cuánto me dan por él? Pero los otros 11 atendieron la amonestación. Jesús les dice, ya están limpios por la palabra. Y atendieron, porque qué dura fue la palabra, ¿se acuerdan? Ay, caray. Y eso los sacudió con mucha fuerza. A veces a nosotros no nos sacude la palabra, hermanos. Nos dice, Dios permite circunstancias y no cambiamos. No es que Dios no sea bueno. Dios dice, los amó hasta el fin. ¿Quién desechó el amor de Dios? Y Dios nos sigue amando hasta el fin. Pero si desechamos la palabra, dice, pues si me desechaste. Como hoy en día es muy común. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite esto, lo otro o aquello? Sin siquiera darle un poquito de lugar a la palabra de Dios. Y comienzan a argumentar, ¿no? Pues la Biblia la descubrieron los hombres. Orgullo, soberbia, altivez y todo lo demás. Denle un lugar a la palabra de Dios. No, no la necesito. Eso es para los que no saben, para los ignorantes. ¿Será así, hermanos? Y los ves llenos de vicios, de
maledicencia, de borrachera, de todo lo demás, pero ellos dicen que están bien. Cuando no saben que van a una condenación eterna por desechar las palabras de Jesús. Texto que leímos donde Jesús dice, la palabra no es mía, es de mi Padre. Pero al fin del día, todo un gran número de personas dicen, creemos en Dios. Si creyeran en Dios, las obras de Dios harían. Pero no es así. Judas no hizo ninguna obra de Dios, hermanos. Pero más bien él simuló, así es la palabra, él simuló estar pegado al árbol. Jesús hace esa ilustración cuando van sobre el torrente de Cedrón hacia el huerto de Getsemaní, van por ese camino y obviamente había muchos árboles. Y cuando ven los árboles, usted puede ver que hay ramas que están secas pero pegadas en el árbol. Pero están secas porque esa rama no la nutre la savia, pero está pegada. Así hay muchos dentro del pueblo que simulan estar pegados pero no lo están. Viene el Padre, porque dice el texto, mi Padre es el labrador. Dios el Padre, Dios la cortó. Jesús dijo, yo lo vine a salvar. Él simuló. Y Dios el Padre lo quitó. Pero nunca fue salvo porque nunca tuvo fruto. Y la Biblia dice, se perdió el Hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Y así es, hermanos. Siempre se va a cumplir la Escritura. Hay muchos falsos. Muchos que dicen que aman a Dios, pero al final del día no lo aman. Muchos también, como Pedro, Juan, Jacob y todos ellos, hermanos. Y nos incluimos también nosotros, peleoneros, iracundos, faltos de fe y todo lo demás. Pero hay quien reconoce y quien no. Hay quien dice, yo creo la palabra de Dios, estoy enfermo, busco a Dios. Y hay otros que dicen, no me interesa. Mi vida es así y solamente busco lo que me conviene, mi comodidad. No quiero que nadie me saque de mi comodidad, que nadie me confronte, que nadie me diga nada. Porque eso es amor. Oh, ¿será eso amor? Y le resalto otro texto, hermano, otro verso más. Sabemos que aquí están en el aposento alto, Jesús está lavando los pies de ellos, los confronta porque eran arrogantes, altivos, soberbios y todo lo demás, los confronta a lavarles la palabra de Dios, a lavarles los pies y diciendo, el que hace la palabra de Dios y esto, bienaventurados serán. Pero note a Judas, hermanos. En el capítulo 13, verso 27. Y después del bocado, de lo que Judas echó a la boca, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por lo que dijo esto. ¿Qué bocado prefería Judas? ¿El de la palabra, el pasar tiempo con los discípulos, el pasar tiempo con Jesús o simplemente el mundo? Note, repito el verso 27. Después del bocado, él mismo tomó el pan, hermanos, en el que estaban comiendo en la última cena. Pero dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, hermanos. De ahí, hermanos, nosotros comenzamos hemos llevado la lectura o analizando los versos, hermanos, para comprender. El día de hoy, hermanos, lo que anhelo o quiero o mi deseo que usted entienda es, ¿quién es usted en Cristo, hermano? Pertenece a los 11 y si es enojón, ya no sea tanto. Considere la palabra. Si todavía le gusta el chisme, pues ya, relajado. Pero si no reconoce, hermanos, que es de ese y Judas, que es la ilustración del día de hoy, está en un grave problema. Porque en el día que el Señor nos llame a cuentas, usted bien puede decir, en tu nombre eché fuera, prediqué tu palabra, y le dice Jesús, hacedor, tus obras son estas. Nunca te conocí. Porque Dios ve la intención del corazón de todos nosotros. Y Judas está aquí, hermanos, hoy representándolo. Entonces, bien, algunos de nosotros podemos decir, hermano, es que yo soy enojón, hermano, es que yo soy mentiroso, hermano, a mí todavía me gusta. Presente defensa. ¿No tiene una lucha interna? Si no la tiene, tiene problemas. Si la tiene,
está en el camino correcto. Hoy reconozca su parte. Usted dice, no me interesa. Yo soy esa rama, de todos modos voy a la iglesia y porque voy a la iglesia soy salvo. Puede ser esa rama seca. No, es que yo participo en un estudio y incluso con los niños en la puerta, en la alabanza, donde usted quiera, pero no hay un fruto, ¿verdad? Puede ser que sea un imitador. Pero usted dice, no, yo participo en todo eso y tengo batalla, hermano, fuerte. Llego a la casa y por eso oro. Y pierdo la paz. ¿Se acuerda de Elías? Eso es. ¿Qué le quita la paz? No era la economía, era su carácter. Bueno, leamos ahora del capítulo 14, del verso 27 en delante. Esto fue lo que estudiamos la semana pasada y lo vamos a unir para poder comprender lo que Jesús ahora está enseñando a sus discípulos. Dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Recuerde que estaban turbados por todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí, hermanos? Estaban turbados. Entonces, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. 28, ¿han oído lo que les he dicho? Ya leímos Juan, capítulo 12, del verso 44 en delante. Todo eso va implícito, hermanos. ¿Sí? Todo va junto. Por eso dice, habéis oído lo que les he dicho, voy y vengo a ustedes, si me amaras, se habrían regocijado, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les digo esto, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas ahora mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y de ahí parten hacia el monte de Cedrón. Ahora sí tienes la de esa, hijita, por favor. Bien, ahorita les ponen el mapa. Ahorita que esté, me dicen, ¿sale? Vea el 15 ahora. Ahora tenga esto en mente, que ellos van por el camino, salen del aposento alto y van hacia el huerto de Getsemaní. Ahí está, mírenlo. Ahí tiene las flechas. En la parte de arriba dice ahí hacia Betania. Acá en la parte de atrás, está abajo ahí dice el aposento alto, ¿sí lo ven? Aquí miren, parte de abajo. En la parte de abajo estaban en el aposento alto y tiene las flechas hacia donde se dirigen. Ahora se dirigen hacia el valle de Cedrón y de ahí al huerto de Getsemaní. Entonces, imagínense ahora, tenga esto en mente, acaban de salir del aposento alto y van caminando entre las calles y acaban de entrar hacia este valle. Jesús comienza a ilustrar, tenga eso en mente, van saliendo con Jesús sus discípulos, pero tenga esto en mente, solo van 11, no van 12. Ya le leí el texto, ¿verdad que sí? Judas ya se había ido, ahora van 11 y Judas no estaba con ellos. Jesús comienza a decirles, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Verso 27, seguían turbados. ¿Por qué estaban turbados? Por todo. Y uno de los motivos principales es de que había un traidor entre ellos. ¿Sí? ¿Va conmigo? Imagínense, es la última cena, pero ¡wow! ¿Qué cena tuvimos familiar? ¿Alguien ha estado en ese tipo de cenas tan incómoda? Bueno, en la familia todos se dijeron sus verdades. ¡Qué incómoda comida! Aquí es la misma, hermanos. Que no les sorprenda. Pero el maestro, Jesús, hombre perfecto, que no pecó, hermanos, sino amó a los suyos hasta el fin, le dice a todos los discípulos, entre ustedes hay un traidor. Dice uno, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Qué creen que dijo Judas? No dijo nada. Jesús comienza nuevamente a ilustrarlos y sabía la intención o lo que viene en el corazón de ellos y comienza a decirles, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Interesante. Yo soy
la vid, yo soy el árbol, mi padre quien corta las ramas para que el árbol crezca. Primer punto, hermanos. Este tema se puede usar para disciplinar como enseñanza, sí, pero no en primera instancia, según hemos estado estudiando. Es un tema que tiene que ver con la salvación y que si la salvación se pierde o no, el texto no dice que la salvación se pierde. Está afirmando a los salvos y a los que no lo son, ¿sí? Pero no está diciendo que la salvación se pierde. Si no lo, yo creo, creemos en la gracia de Dios que nos va a ayudar, pero si no lo comprende muy bien, lo puede estudiar en casa y si no, puede preguntar, hermano. Pero vea, por eso es bueno verso a verso. Yo soy la vid, Jesús, la fuente de vida. Ya lo dijo en otras palabras, yo soy la fuente de vida. No vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él dice, lo soy, pero mi Padre se encarga de cortar. Jesús no, mi Padre. Ahora, toda rama que está pegada en mí como árbol, pero no lleva fruto, lo quitará. Interesantísimo, hermanos. Eso estaba buenísimo porque Judas tenía un fruto que en pocas personas hay, dominio propio, pero para mal. Un dominio, hermanos, que mostró en los 3 años de Jesús. ¡Wow! Sorprendente, pero era malo. ¿Sí? Pero a Jesús la cizaña no se le escapa. ¿Sabe que a Jesús no se le escapa la cizaña? Y a todos engañó, excepto al maestro. A Dios el Padre no lo pudo engañar. Entonces, lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Note, todo aquel que lleva fruto, por eso le digo que también el tema o el texto se puede enseñar para disciplinar. Sí, por eso, hermanos, es interesante resaltar lo mismo, los mismos versos del capítulo 13. ¿Qué hizo Jesús cuando está lavando los pies de sus discípulos? Limpiando. A Pedro Jesús le dice, si no te lavaren los pies no tendrás parte conmigo, ¿se acuerda? Dice, entonces lávame. Dice, ya estás limpio por la palabra. Lo que Jesús hacía, hermanos, al confrontarlo, no solamente de palabras, sino de hecho, los sacudía. ¿Dónde les dio bien recio, hermanos? ¿Dónde les pegó con tal fuerza? Soberbia, orgullo. Pero uno dice, bueno, sí, lávamelos, pero yo soy manso, manso, manso. Yo no soy orgulloso. Yo incluso puedo lavar los pies de los demás, pero con una intención diferente, no de limpio corazón. Hay una motivación en lo muy profundo de Judas. Y eso es bueno evidenciarlo, hermanos. Es bueno resaltarlo. ¿Para qué, hermanos? Para saber cómo soy de forma individual. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? Solo Dios, que escudriña los corazones y lo que hay, mente en él. Y si no vamos con el Señor, hermanos, tenemos tremendo problema. Nuestra vida nunca va a cambiar. Nunca va a haber un cambio genuino. Al contrario, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice que el que le sigue no andará en tinieblas. Hay muchos que siguen a Jesús, ¿y sabe? Y se dan de topes en lo mismo. Y les pasa el mismo problema todo el tiempo y no hay un cambio. Se nos falta la luz de Cristo. Pero a veces el no reconocer, hermanos, Jesús, ¿qué hace? Repito la frase, el texto se puede usar para disciplina, sí, te corta. Y pasan problemas, circunstancias, el fin es limpiar el árbol. Pero bueno, sí, seguimos leyendo otro verso más. Vea el 3, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Este es el mismo verso que le dice a Pedro, ¿se acuerda? En el capítulo 13, ya estás limpio por la palabra, aunque no todos. ¿Sí se acuerda de ese verso o no? Verso 9, capítulo 13. Le dijo, Señor, Pedro, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Jesús le dijo, el que estás lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios están, aunque no todos. Imagínense a Judas, ahí le hablan a Pedro, ahí le hablan a Felipe, pero yo estoy limpio. A mí no es. ¿Sí? Y nuestro Dios, Él es experto en diseñar chalecos de cualquier medida, tamaño, estatura.
Dice, bueno, a mí me quedó, pero a Judas no le ajustó ninguno. Ninguno le quedó. Tremendo, ¿verdad? Ningún chaleco le quedó. De verdad hay muchos Judas metidos en las iglesias, muchísimos. Y es tan importante tenerlo en mente, hermanos, y considerarnos de verdad. Ahora no vaya a pensar, no, yo no soy tan Judas, soy más como Pedro. Alocado, pero como Judas no. Considérelo. Bueno, sí soy un poquito peleonero, pero poquito así peleonero como Juan, pero no tanto. Y a veces dudo, pero hay nada que ver con Judas. Ahora sí somos de los 11, de todos, pero el otro no. Y a veces hablamos de los 11 y no soy tan de los 11, soy un poquito mejor. Siempre tenemos ese concepto, siempre ese concepto alto. No, el fin es de que entendamos, hermanos, Dios nos puede cortar, sacarnos. Y Dios es bien malo, ¿verdad, hermanos? Que Dios tan falto de amor que cortó o que limpió la iglesia. ¡Wow! ¡Qué Dios más malo! Y a veces no entendemos las enseñanzas de la Biblia, hermano. Y nos creemos más buenos que Dios y que el pan también. 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, y de aquí permanece, y usted si quiere lo resalta, la palabra permanecer la siguiente semana, Dios mediante, lo vamos a estudiar. Y vea cuántas veces dice permanecer, permanecer, permanecer. ¿Qué estaban haciendo los discípulos con Cristo los 11? ¿Qué hicieron? ¿Y Judas? Me voy por lo que me conviene, lo que me gusta, mi comodidad. No quiero afligir a mi carne, ni que nadie me esté diciendo cosas, que nadie me confronte. Oh, no lo tolero ni en mi casa, menos a Jesús. ¿A qué voy a esa iglesia? ¿A que me confronten? Pero 11 dijeron, está bien, Señor. ¿Qué haremos? Dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes? ¿Sí se acuerda? Eso es, hermanos. Estudien mucha Biblia. Se lo dice también por allá en el texto de Juan capítulo 6. Después, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿se acuerda? Verso 46, 47 por ahí. Jesús le dice, permanecid en mí, yo en ustedes. Note el ejemplo, la metáfora, la ilustración. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola. ¿Por qué no? Porque se nutre de la savia del árbol. Jesús es la fuente de vida. Si no permanece en la vid, o sea, tiene que estar unida. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Alguien se había salido con la suya. Él pensó que se salía con la suya. Él pensó, pero no sabía, o bueno, no entendió la magnitud de separarse de Jesús. ¿Y qué pasó con él? Se autodestruyó. ¿Se acuerdan de Judas? Se autodestruyó. Y hoy muchos dentro de las iglesias se autodestruyen, hermano. Y eso es alarmante, no es fácil. No, no es fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante nosotros considerarlo, aplicar bien la palabra de forma personal, aplicar esta palabra de forma individual, ¿sí? Atender a lo que Jesús está diciendo para no perdernos, tomar la parábola pues muy personal, lo repito, ¿sí? Aquí mismo hay respuestas de forma individual hacia nosotros mismos. De verdad Dios quiere limpiar mi propia vida. De verdad soy trigo, soy cizaña, ¿sí? Dejo que Dios limpie mi corazón, mi mente, lo dejo o hago oídos sordos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no atendemos. Recuerde que de aquí en adelante, pasando esta enseñanza, pase al huerto de Getsemaní. Y a Jesús no le toma por sorpresa cuando llega Judas, hermanos, en el capítulo 18, verso 3, no lo lea, llega, o vamos a leerlo, al cabo es a la siguiente página, y no le toma por sorpresa. Capítulo 18, verso 3 dice, Judas pues, 18:3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Quién pensaba Judas que era? Era Jesús.
¿Necesitaban armas para traer a Jesús? ¿Necesitaba de un gran número de personas? ¿Cuándo entendió Judas que Jesús era manso y humilde? ¿Por qué todo esto? Él sabía por dónde caminaba Jesús. Vea, verso 2 también, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús los había reunido allí con sus discípulos. Y las enseñanzas, Judas, ¿de qué se habla en la iglesia, Judas? No se le dio cuenta nunca. Por eso traicionó al maestro, porque era de otra pensar, era de otra simiente. No tenía el ADN. Lo notó, hermano. Eso es muy alarmante. O sea, 3 años y a veces así estamos, ¿no? 10, 15 años hablando la palabra de Dios. Otra vez el evangelio. Otra vez ese pasaje. Ay, no, ya me enfadó la iglesia. De verdad. La Biblia dice que los salmos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Para el que cree, para el que entiende, hermano. El que cree, el que entiende. Me gusta Caleb. Bueno, muchos. Pero Caleb, ¿cómo vio a los gigantes? Un bocado de pan provisto por Dios. Y los otros, la multitud del pueblo, el bocado de Satanás que se les filtró en el oído y les salió por la boca y desanimaron al pueblo. Porque comían del diablo, hermanos. Tenga cuidado, hermano. No desanime al pueblo de Dios. De verdad, no lo desanime. Anímelo. Con su actitud, su forma de vida, ¿lo anima o lo desanima? Y así Judas. Ahora, pero esto es bien interesante, esto es bien padre, hermanos, porque ellos van rumbo al camino, al torrente de Cedrón. Imagínense a los discípulos. Oye, ¿y Judas? Y Pedro preguntándole a Juan, dile al maestro que dónde está Judas. Pues pregúntale tú. Hey, Felipe, ¿no has visto a Judas por ahí? ¿Por qué? Versos anteriores en el capítulo 13, recuerden que eso preguntaron. Pedro le dice a Juan, ¿quién será el traidor? ¿Se acuerdan o no? Habiendo dicho 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba al costado al lado de Jesús. A este le preguntó Simón, esto seguía retumbando en su mente, Judas no viene con nosotros. Judas no viene con nosotros. Hey, Felipe, yo creo que era Judas. No creo. ¿Crees que sea Judas? No, no creo. Pero él participó de las enseñanzas de Jesús. Él vio los milagros de Jesús. No creo que sea Judas. ¿O sí, hermanos? Jesús dijo, no, no te voy a condenar, Judas. Te vengo a salvar. Pero imagínense preguntándose todos, no, el maestro lo echó fuera, ¿verdad? No, él lo vino a salvar. El maestro lo corrió. No, él se fue solito. Fue el maestro. Ellos estaban inquietos, sus compañeros estaban inquietos. Estaban con una incertidumbre, ¿sí? Estaban tan turbados del corazón y comenzaron a surgir preguntas. No creo que sea Judas. Pedro respondiéndole a Juan, no, no Juan, no es Judas. ¿Cuándo viste a Judas pelear? ¿Cuándo lo vieron pelear? No, no es Judas. Judas tenía mecha corta. No, decía Felipe, no, es que no es Judas. ¿Cómo es Judas entonces? ¿Le faltó fe como a ti, Felipe? No, Judas se mantuvo firme. ¿Dudó del maestro? ¿Era bien peleonero Judas? Imagínense las preguntas entre ellos. ¿No era Judas? Y estaban en incertidumbre. Al contrario, ¿cómo era Judas? Era un hombre muy quieto y callado. Al contrario, si hablaba, hermanos, cuando hablaba era beneficio de los demás, ¿y sabía? Hablaba del beneficio de los demás. Vaya conmigo a Juan 12, verso 5. Y solo por este motivo habló Judas. Y Mateo nos amplía el panorama. Y Judas dice,
¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Wow! Judas, qué gran corazón, hermanos. Es que él no era el traidor. ¿Vio qué corazón? Siempre viendo por los demás. ¿Quién iba a pensar que era Judas? Bueno, se la creo de Pedro. Precipitado, alocado. No pensaba antes de hablar. Felipe, falto de fe. Se la creo. Juan, celoso, ese supuesto celo ministerial que hoy polula en las iglesias, que no tiene nada que ver con ministerial, pero Judas. Pero veamos qué dice Mateo de este texto. ¿Qué les parece? Mateo 26, vaya conmigo. Y veamos cómo lo ilustra Mateo. Cómo ilustra Mateo la conducta de Judas. Dice Mateo, hermanos, capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza. Y él, estando sentado a la mesa, dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús lo que dijo, ¿para qué molestáis a esta mujer? 11. Porque siempre los pobres los tendrán. 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de preparar para la sepultura. Jesús también a los discípulos les decía que pronto estaba su muerte. Y estaban enojados todos, ¿verdad que sí? Pero uno se enojó más. Vea, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, esto es el colmo. ¿Cuánto me dan? Y yo se los entrego. ¿Notó? ¿Qué diferencia, verdad que sí? Cuando Jesús dice, tranquilo. Hicimos la ilustración la semana pasada. Cuando estamos en el lugar secreto, yo creo que usted pasa tiempo en el lugar secreto, lo creo. Y si no, entre al lugar secreto. Y estamos orando y se viene a nuestra mente los hermanos, los familiares, las circunstancias. Incluso cuando, Señor, es que mi hermano, mi papá, mi mamá se comportó mal y qué sé yo. Y el Señor responde, pero tú también. Ay, caray, hasta se te secan las lágrimas. Ay, caramba. ¿Entiende esa ilustración? Que Jesús le dijo, hey, ¿por qué se enojan? ¿Está bien, maestro? A ver, y les explicó. Siguen de orgullosos, peleoneros, no saben lo que esta mujer ha hecho. Y todos, no, perdón, maestro, no lográbamos entender, pero ya atienden. ¿Sí va conmigo? Pero Judas dijo, este es el colmo. ¿Qué se cree este hombre? Pero se le olvidó algo a Judas, que Jesús era su prójimo. Y esa es la ilustración, hermano. Por eso dijo, ámense los unos a los otros. Y en el texto de Juan 15 les vuelve a repetir lo mismo. Porque si no amas a tu prójimo, tampoco me amas a mí. Estás en la iglesia, pero no amas a nadie, no finjas, te voy a cortar. Si tú simulas que eres, te voy a atrapar en la fechoría. Pero si uno dice, es que sí me enojo, ven pues, ven, siéntate, ¿por qué estás enojado? Y te empieza a enseñar el Espíritu. Jesús lo dijo en San Juan 14 del verso 15 en adelante, no estás huérfano, voy a enviar a otro que te va a consolar, te va a ayudar, a otro igual a mí. Él te va a recordar, no puedes pelear, porque el siervo del Señor no es peleonero, ¿verdad que no? Sino amable, manso, apto para enseñar, nutrido de la palabra de verdad, para enseñar a los que se oponen. Quizá Dios los quite del lazo del diablo. Pero a veces los Judas, hombre, de Judas que se escapó ahí, no se le escapó al maestro. Él se lo dejó para ilustrarnos a todos nosotros. ¿Quién somos en Cristo, hermanos? Y de ahí la ilustración, porque los discípulos se preguntaban, ay, caray, ¿cómo que Judas? No, él no puede ser. ¿Quién será? Yo digo que es Juan, él es más de mecha corta, es Juan. Imagínense Pedro y Juan agarrándose del chongo ahí. Jesús comienza a ilustrarles con una parábola, con una ilustración. No, miren. Para empezar, Juan, Pedro, Felipe, no peleen. Eso no les toca a ustedes. ¿Sí?
juzgar para condenación. Este no es salvo, ni aquel, ni aquel, ni aquel. ¿A ti qué, Pedro? El Padre sabe quién es y quién no es. Jesús lo dijo en Mateo. Maestro bueno, hemos visto el hombre malo sembró cizaña en tu campo. ¿La arrancamos? No la arranques, porque es probable que arranques también el trigo. Espera a su debido tiempo y el Padre lo va a quitar. Y a veces somos bien precipitados, ¿verdad que sí? Ay, es que el hermano es bien chismoso, para mí que ni es salvo. Es bien codo. Ay, ese hermano ni es salvo. No diga eso, hermano. Sea paciente. Pero hoy, ir a él. Wow, tiene la aureola aquí de santidad. Él es. Tampoco diga lo otro. Y nos desequilibramos. De verdad nos desequilibramos. Jesús dice, no, tienes que ser equilibrado. A ver, por eso dice Primera de Corintios capítulo 2 del verso 6 en delante, el espiritual distingue. La idea de Jesús, la enseñanza de Jesús es para distinguir. No nos señalemos los unos a los otros, no nos carguemos los unos a los otros, no se peleen en su cabeza, hermano. No haga morros con tranchetes en su cabeza. ¿Entiende esa expresión? ¿Sí están aquí, hermanos? A veces estamos bien enojados y te saluda el hermano, la hermana, y tú, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Bien, ay, ¿qué pasó? No se coma el bocado del diablo, lea Biblia. El bocado del Padre, miren, nos da una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Fue el verso de la semana pasada donde concluimos. Y si no tiene esa paz, entre a la cueva. El torbellino no está ahí Dios, ¿verdad que no? ¿No hay un hermano por ahí llamado Torbellino? Entonces tenga paz en el Señor. Entonces, hermanos, Judas desde ese día ve al 15 y le dijo, ¿qué me quieres? Verso 15 de Mateo 26, ¿qué me quieren dar? Y yo lo entregaré, les pregunta. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Guau, hermanos, ¿por qué le asignaron dinero y no otra cosa? También, pero como decimos por ahí, no se le ve la zanca al pollo. ¿Qué es lo que buscas? Y como todo se mueve con... ¿Y la fe, hermano? La Biblia dice que la fe mueve montañas. ¿No dice eso? Pedro, cuando iban a pagar el impuesto, ¿qué le salió mágicamente? Perdón la ironía. En el pescado, ¿qué le salió mágicamente? ¿No cree que el dinero nos pueda rendir y ese maná nunca cese de caer? La provisión no deja de caer. Pero este hombre renegaba de Dios. No quería ese maná, no quería ese bocado de Dios. No quería ser ayudado por Dios. Él quería dinero. Y todo se redunda en dinero. Bueno, ahí está Judas. Y no quiero pasar hambre ni desnudez. Y no quiero sufrir por el evangelio. Menos por ti, Jesús. ¿Ah, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Los discípulos decían, no, maestro, Pedro bien lo dijo, iré contigo. Y aunque habló precipitadamente, lloró amargamente y dijo, es que voy a ir. ¿Se acuerda? Iré contigo. Aún después de que te mueras y resucites, después de que mueras, iré contigo. Y lo cumplió porque lloró amargamente. Y así es el Espíritu, hermanos, que nos ayuda, nos va llevando, nos va llevando. Jesús le dice eso en San Juan 21. Le dice, mira, Pedro, cuando eras joven, hacías lo que quieres. Falta madurez en el cristianismo. Inmaduro, eres precipitado, hablas alocadamente. Pero una vez que te guíe el Espíritu Santo, vas a ir para acá, para allá. Ay, caray. Y el Espíritu te va a jalar. Y vas porque vas a ir, porque es la obra a la que te llamé. Y le dice, apacienta a los corderos. ¿Verdad que sí? Pero le salieron unos cuernotes, Señor. Y dan unos topes bien fuertes. Apaciéntalos. Enséñalos. Sé paciente con ellos. Dirígelos. Y Pedro, hermanos, lo hace. Pero Judas no. Judas le interesaban la comodidad, el no sufrir por Dios, el no padecer por el evangelio.
Judas quería otro bocado, quería las cosas fáciles. Judas internamente era un hombre renegón, internamente resalto. Muy en su interior era, ¡ay!, bien enojón. Cuidado, hermanos. Téngale más miedo a esos que a los que le dicen, me caes por esto mal y todo. Ay, está bien, al menos ya sé que te caigo mal y voy a corregir. Esos son más honestos que los Judas, que no dicen nada. Tremenda enseñanza, ¿verdad, hermanos? Y no dicen, y todavía dicen, ay, sí, o el Señor, y hacen lo que quieren. No, preferible de verdad. No digo que eso sea lo bueno, pero es preferible. Pedro, alocado, reconoció. Juan, peleonero, reconoció. Y cada uno de ellos que usted mencione como discípulos reconocieron. Pero le mostraron a Jesús su corazón, lo que había en él. Sí, soy peleonero. Judas no, ni lo reconoció. Y hizo todo lo posible, hermanos, hizo todo lo que había en su mente, su astucia, para encubrir su pecado. Y el que encubre su pecado, se entiéndase para vida eterna. Entonces, hermanos, Judas estaba tan enojado, hermanos. Judas era desíntegro, rebelde. Judas muestra un dominio emocional para lo malo. Eso, un dominio emocional para lo malo. Maquillaba, hermanos. Maquillaba su maldad con una carita de apariencia de piedad. Oh, oh. Hermanos, Judas fue iluminado por la palabra, ¿sí o no? Judas fue iluminado por la palabra como los demás discípulos. Él fue iluminado por la palabra, pero nunca se arrepintió. La palabra cayó en el corazón de los demás y también en el de Judas, pero en Judas no produjo arrepentimiento. Al contrario, su corazón se endureció. Su corazón, en vez de producir un fruto digno para Dios, produjo espinos y cardos. A Judas no le aprovechó la palabra temprana, entiéndase lluvia. No le aprovechó la lluvia temprana para producir arrepentimiento. Al contrario, su corazón se endureció, su corazón estaba lleno de maldad. Entonces, dice el autor a los Hebreos, está próximo a ser maldecido. Y unimos otro texto que se usa para decir que la salvación se pierde. No le aprovechó el oír la palabra con fe, se le importó. Así pues, hermanos, podemos ver más textos donde Dios sabía en su anticipado conocimiento que Judas era el hombre de perdición, como muchos que están dentro de las iglesias. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, 23, si quiere anotarlo nada más. Pedro, hablando en su primer discurso, dice en el anticipado conocimiento de Dios. Y Dios todo lo sabe. Dios sabe quién sí va a buscar, quién sí va a permanecer y quién no. Pedro, otra vez en 1 Pedro capítulo 1 y 2, habla de la presciencia, del anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? También Juan lo dice de una manera muy sencilla. Judas no se iba a arrepentir. Porque lo leímos, ¿no? En el libro de Juan 12. Jesús no vino a juzgarlo, pero él se sintió condenado. Tremendo engaño. Cuando alguien, hermano, nos habla, fíjense el engaño de Satanás. Vean, el engaño de Satanás. Cuando alguien te habla y te dice de forma personal, estás equivocado, ¿te sientes condenado o eres juzgado para recapacitar y cambiar? Lo más común es sentirnos condenados y reaccionar, pero no para recapacitar, para reconocer. Y eso es grande, muy grande entre los discípulos, el reconocer. Porque Jesús, en otras palabras, Jesús no lo señaló con el dedo, pero con las acciones de Jesús y la palabra eran señalados de forma individual, orgullosos, soberbios, altivos, peleoneros y todo lo demás. ¿Sí o no? Y muchas veces cuando las personas muestran integridad, nos dicen, nos sentimos condenados y arremetemos contra ellos. Judas arremetió contra Jesús. Judas arremetió contra Jesús. Los discípulos no.
¿Sí entendió esa? ¿Cuál somos, hermano? ¿De verdad cuál somos? Por allá en el libro de Jeremías, hermanos. Jeremías, un hombre afligido por el pueblo, afligido por llevar la palabra, un hombre muy afligido. Es un tipo de Jesús también, fue experimentado en dolores de muchas. Es un tipo como Moisés, como David y bueno, Jeremías. Dios le habla a Jeremías y le dice, no ores por este pueblo. Señor, no ores por este pueblo. ¿Qué no ves lo que hacen en secreto? Jesús sabía lo que hacía en secreto Judas. Y Dios nos quita carga y dices, se acabó, se acabó. Porque no queremos corregir, hermanos. ¿Es malo corregir? Ahorita es muy normal el GPS, ¿verdad que sí? El Google, esa página. Eh, y vas y te va llevando el Google, vas a cierto lugar y te sales de la ruta y empieza, retórnate. Y en la siguiente vuelta a la izquierda y retórnate. ¿Qué hace usted? ¿Quiere llegar a su destino o es bien terco y dice yo me la sé de todas, todas? Google, ¿no es cierto? Google eres un mentiroso, Google. Y se pone a pelear con Google. Es hasta incoherente, ¿verdad, hermanos? Y ahí lo vemos con una... Es incoherente. Pero a veces estamos peor los seres humanos. Somos más incoherentes. Porque le creen más a la máquina que a la palabra. Le creen más a ese mentado Google que a la palabra. Somos más incoherentes, más faltos de raciocinio y de sentido común. Alguien nos confronta con la verdad. Eres un mentiroso, eres esto y eres falto de amor. Pero a Google le creo todo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y ni me digas esto, porque el Judas eres tú. No, hermanos. ¿Cuál es el fin de Jesús? Ya lo leí. Vino a salvar al mundo. No vino a condenarnos. Jesús nos hizo, ya lo hemos estudiado otras ocasiones, hizo todo, hermanos. Les mostró paciencia, sabiduría, milagros con el fin de que seamos salvados, creyéramos en Él. Jesús se mostró en todos los sentidos. Dios mismo se mostró a través de Jesús. Pero el que no quiere, no quiere. El que no quiere, no quiere, hermanos. Regresemos a Juan. Ya, el que no quiere, no quiere. Jesús entonces en el verso 1 del capítulo 15 dice, yo soy la vid, la fuente, de mí te puedes nutrir, mi Padre es el que limpia. Las ramas de forma simple que no lleva fruto, lo quitará. ¿A quién estaban quitando ahora? A Judas. ¿Ya evidenciamos la conducta de Judas? Ya. ¿Y todo aquel que lleva fruto, quién estaba llevando fruto? Los discípulos, los que fueron confrontados por Jesús. Los que dijeron, yo soy ese peleonero, yo soy ese chismoso, yo soy el falto de fe. Ustedes dice que Jesús los está limpiando para que lleven más fruto. Al recapacitar, al creer en Dios, hermanos, pues obviamente hay un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, de cómo enfrentamos la vida cotidiana. Dice 3, ahora ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Notó en qué creyeron? En la palabra. Y repito, y a veces no creemos, hermanos. Alguien nos dice que no está bien nuestra actitud, nuestro modo de pensar, y lo tachamos de un montón de cosas, pero nunca, o más bien no reconocemos. Bien, entonces, recuerde que todos ellos, hermanos, todos ellos fueron juzgados por Dios, no para condenación, pero sí en lo que estaban haciendo mal. Todos fueron juzgados por Dios. Capítulo 14 ya lo estudiamos. Jesús le está diciendo a Tomás, verso 9 como ejemplo, tanto tiempo hace que estoy contigo, con todos ustedes, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No lo estaba confrontando? O sea, ¿qué pasó, Felipe? Y Felipe que le dijo, ¿no es cierto? No. ¿Sí nota, hermanos? A veces de cómo estamos
cómo nuestra mente está tan distraída, cómo nuestro corazón está tan endurecido, cómo Dios muestra sus maravillas de muchas formas. Pero a estos hombres, hermanos, a los 11 discípulos que permanecieron, que están permaneciendo, también les dijo a ellos, hermanos, en Mateo capítulo 14, enseñanza que ya vimos, el que persevere hasta el fin, no solamente de la maldad del mundo, también en conducta, porque el que persevera obviamente es ayudado por el Espíritu de Dios y es ayudado para recapacitar, para reconocer, para no seguir en los malos caminos. ¿Sí está conmigo? Y Jesús les dijo a ellos, el que persevere hasta el fin. Ellos estaban perseverando. También en el libro de Lucas, vaya conmigo. Lucas 22, vea lo que les dice a los discípulos. Lucas 22, verso 28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Notó? Lucas 22, verso 28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó. ¿Notó? Texto que leímos en Juan. A donde yo voy a preparar un lugar para ustedes. Era una promesa. ¿Quién la creyó? Ahora usted dirá, no, alguien dirá, ya no se vale porque Judas no está. A Judas nunca le importó la iglesia o el reino de Dios, pues. Ya lo vimos. Judas iba al mismo lugar, sabía dónde se reunía Jesús. No me diga que en el Face, ¿eh? Ahí pasaba un montón de tiempo. En las enseñanzas. Y Judas sabía dónde ir. ¿Pero le importó alguna vez? ¿Los milagros le importaron? ¿Cómo iba a permanecer? ¿Y él mismo? De hecho, o sea, no eres parte del reino, Judas. Nunca quisiste. Siempre simulaste. Entonces, ¿Dios es malo? Él solito se apartó, hermanos. Dios es bueno, Dios es amor y sigue siendo amor. Estos entonces, hermanos, estos que perseveraron, note los que perseveraron ahora, ¿eh? Es importante resaltar los que perseveraron. ¿Cómo son los que perseveraron? Enojones, precipitados, faltos de fe. ¿Sí no iban con Jesús? Exacto, orgullosos. Buscaban el protagonismo. Jesús les dice, por la palabra pueden ser limpiados. Capítulo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Y yo digo, solo por la palabra, gloria a Dios, gracias Dios, por tu hijo, gracias, porque soy bien rebelde sin causa. Y estoy enfermo, por eso voy a la iglesia, porque estoy enfermo. Estoy enfermo, por eso te busco cada mañana. Reconozco que estoy enfermo, que si dejo de comer mi medicina, entiéndase palabra, entiéndase miel, palabra, de verdad mi carácter en la tarde está. ¿Y qué dicen los que te rodean? Estás que no te soportan. ¿Leíste la Biblia? Ya vas a empezar. Porque dependemos, hermanos, de la palabra. Y el Hijo de Dios es natural que coma Biblia, el bocado de Dios. Pero el hijo del diablo, ¿qué come? Todas esas cosas, hermanos. Este hijo del diablo, ahora lo vamos a poner así, el que comió el bocado del diablo, estaba tan enojado, fíjense, porque también era enojón, era precipitado, pero tenía dominio ante sus emociones. Pero Dios lo mostró a su debido tiempo. ¿Qué mostró a su debido tiempo Dios? ¿Qué mostró? Su conducta al finalizar. ¿Y qué fue lo que hizo contra el maestro? Prepararle una trampa. Ninguno de los discípulos le preparó una trampa a Jesús. Enojones, peleoneros, iracundos, todo lo que usted quiere, pero no maldijeron al Dios de gloria. Y si usted o yo hacemos eso con los hijos de Dios, porque solo Judas le preparó trampa, ¿sí o no?
Por allá, 1 Corintios, capítulo 12, del verso 1 al 4, dice: todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, o que tiene el Espíritu Santo, nos llama anatema a Jesús. Por lo tanto, hermanos, no le pone trampa. Ni dice, es que quiso decir, y es que no. Como muchos que ponen trampa para desviar del evangelio, hermanos. Entonces, Judas, hermanos, miren, esto es no contradictorio, sino, no tengo la palabra apropiada, pero Judas, hermanos, se autodañó sin entender. Esto es muy importante. A veces queremos dañar al prójimo, pero los más dañados somos nosotros, porque el amor de Dios no hace daño al prójimo. Si usted daña al prójimo, se está autodañando. ¿Sí sabía? Y si no, ya lo sabe, y tenga cuidado. Es una ley inexorable por Dios, que nunca va a cambiar. Y escrito está, hermanos. Judas quiso dañar al maestro y acabó. Un ejemplo muy fácil: no perdone para que vea cómo va a vivir. No perdone, ¿cómo vive? A lo mejor a la persona que supuestamente le ofendió, fíjese, supuestamente le ofendió, nunca se dio cuenta que le ofendió. ¿Y usted o yo lo odiamos y caramba? En amargura, en hiel de amargura veo que está, ¿se acuerda del texto? Y por eso Jesús dice, Jesús lo dijo: todo aquel que no perdone, mi Padre que está en los cielos tampoco le perdonará. No es venganza o esa mala forma de entender. Primero, Dios así es, hermanos. Es su carácter, es perdonador. El Hijo de Dios, ¿cómo debe ser? Perdonador, pero por sanidad espiritual, por sanidad personal. Y el que perdona, usted puede ver, vive contento, o sea, diferente. El que perdona no pelea por 2, 3 pesos, 4, 5, 10 o lo demás. No pelea, no está en nosotros las cosas materiales. No está. Porque Dios nos añade, hermanos. Dios nos enseña a vivir contentos con lo que tenemos, sea mucho o poco. Eso es cierto. El Hijo de Dios no es un avaro, no lo es. Ni está queriendo cada vez tener más. No. Piensa, ya estudiamos Eclesiastés. El Hijo de Dios tiene un principio y un fin. Los que no tienen a Dios no saben a dónde van. No saben que sus días están contados. No saben que tarde que temprano van a empezar a ver menos, sus rodillas a cansarse, sus dientes a caerse. No entienden el sentido de la vida. Y Judas quería dinero. Palabra no, dinero sí. El Espíritu de Dios, no, dinero sí. Vivir bien, no sufrir, y menos por el Evangelio. Es bien contradictorio. Judas, pues, despreció el regalo más grande de Dios, la salvación, y lo llevó al camino de la perdición, tanto que usted sabe cómo terminó. Entonces, hermanos, solo quiero concluir con un texto, porque sí estoy dentro del tiempo. Vaya conmigo al libro de los Números. Es muy ilustrativo lo que pasó en el libro de los Números. Y recuerde, en 1 Corintios capítulo 10, bueno, ese lo leo, hermanos, porque es el ejemplo bíblico. 1 Corintios 10, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Le doy un poquito de contexto, hermanos. Miren, este pasaje, ¿de dónde lo tomamos? El apóstol Pablo, ¿a quién enseñó de esta forma, hermanos? A una iglesia llamada Corintios. Pero en la iglesia de los Corintios, ¿qué había? Celos, disensiones, contiendas, pleitos, lugares de prominencia, que alguien quería ser el importante y todo lo demás. Y el apóstol Pablo dice: ¿lees la Biblia? Porque escrito está y se quedó como ejemplo para amonestación nuestra. ¿Lees la Biblia? Por ahí está en la Biblia escrito. Y el que no lee, pues no entiende. Y el que no lee, es como un ciego. Y no quiere. Pero como un ciego va a guiar a otro ciego. Los dos mismos caerán. Pero el que lee entiende, hermanos. Entiende. Y el apóstol Pablo dice entonces: no quiero, hermanos, capítulo 10, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoren. Vean lo que dice la palabra: no quiero. ¿Por qué? ¿Porque era bien mandón? No, era un anhelo para la iglesia. No quiero que se pierdan, hermanos. Es mi deseo. Estudien la Biblia. Permanezcan en Dios.
palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: permanezcan, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Una roca puede seguir a alguien? Entonces, ¿qué pasó? Asimismo, ¿se acuerdan? Judas desechó a la roca. Desechó al ayudador. Bueno, más. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos como Judas y muchos otros. ¿Notó el verso 6? Y cuando estudiamos dices: wow, qué tremendo. ¿Por qué le pasó eso a los israelitas? Dice el apóstol Pablo: pues ten cuidado. Ten cuidado. Porque el que cree que esté firme, vamos ahora hacia el libro de los Números. Así como rápido, hermanos. Y para empezar, el pueblo de Israel, que es el ejemplo, hermanos, ¿qué despreciaron? El bocado de Dios, como Judas. Despreciaron la palabra de Dios, como Judas. Al libro de los Números, hermanos, capítulo 21. Lo despreciaron y no quisieron ser amonestados, corregidos. Al contrario, capítulo 21, hermanos, del libro de los Números. Sí. Vea el verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo como Judas. Nomás que Judas era más listo que este. O sea que cuando Judas leyó esto, dijo: pero si no digo nada y lo oculto, lo supero a los israelitas. Este pueblo pues no era tan entendido como Judas y hablaba abiertamente. Judas decidió no hablar. Vea, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Se les olvidó el punto de partida. ¿Cuál era? ¿Por qué los había sacado de Egipto? ¿Para qué, hermanos? Sí, pero hay otro punto, por ese, hay otro. Deja salir a mi pueblo para que celebren fiesta. Adorar, a celebrarle fiesta. Se les olvidó. ¿A qué vas a la iglesia? Pues a ver qué dice el pastor. ¿Y qué aprendiste? Pues puros regaños. Piedras y más piedras. Me puso un chaleco a la medida. Hermanos, el fin era corregir, ser amonestados. Estamos a tiempo, hermanos. Miren, esto es tan importante que cuando hemos creído o el Espíritu de Dios nos ayuda en ese milagro tan grande de la salvación, ese milagro sobrenatural, hermanos, una vez que el Espíritu nos muestra que somos salvos, créanme que lo que tiene que ver con la muerte cambia nuestra forma de pensar. Vivimos en paz. ¿Cuántas personas sabe? Hay muchas personas. Y de ahí cómo lucran los hospitales, los doctores, porque el ser humano le tiene miedo a la muerte. Y han hecho su agosto. Y nos sacan hasta lo último. Y el hombre sin entendimiento: voy a dar todo y lo voy. A ver, tranquilo, ¿por qué no oramos? No, es que se está muriendo. Con mayor razón. Tienen el piso. Es que se está loco este aleluyo. No, y estamos fuera de lugar, bien fuera de lugar. Pero eso es una obra sobrenatural de la salvación. Una vez salvado, sabes a dónde vas a ir. Cuando mueras, y es el Espíritu que te afirma cada día más. Pero tengo que concluir, vea el 5. Y habló el pueblo contra Dios. Vea así, 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Dice: ¿para qué nos subiste subir de Egipto para que muramos? Vean, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio
del bocado de Dios, de la palabra de Dios. Un montón de Judas metidos ahí. ¿Quién le fastidia el pan? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo. ¿Por qué? El juicio de Dios. Ahora sí, para condenación, porque el pueblo se contaminó, hermanos. Por eso le dije que el capítulo 15 se puede usar para disciplina, por supuesto que sí. Ahora, vea otro texto, hermanos. Un hombre que vio la palabra de Dios de una forma tan distinta, tenía un espíritu diferente. Capítulo 14 del libro de los Números. A un hombre que no le fastidió el pan de Dios, que le fastidiaba el bocado del diablo. No era con él el bocado del diablo. Y comienza así, hermanos. En el capítulo 13, Moisés envía a 12 espías, y Jehová le había dicho: ve y lleva o envía a 12 hombres de los principales de cada tribu, y de entre ellos tomaron a Josué y a Caleb. Y dice, vean, verso 27 del capítulo 13: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés. Ciertamente, otra vez, ciertamente. ¿Es verdad o mentira lo que Dios dijo? De verdad es lo que Dios dice: fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¡Wow, hermano! Un racimo o un fruto que cargaban 2 en un palo. Sí, se da la idea. 2 en un palo, 2. El fruto. ¿A quién le va a hacer falta qué comer o qué vestir? ¿Es lo contradictorio? Al que cree. Pero mucho pueblo no creyó, empezando por 10. Sí es cierto lo que Dios dice, sí es cierto, y el bocado del diablo empezó ahí entre todos. Y a todos les gustaba pues el bocado del chisme y de todo lo demás, y desanimaron al pueblo. Porque le prestaron más atención al bocado, repito, del diablo que al de Dios. Y vea más. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y trajeron una prueba. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad muy grande y fortalecida, y también vimos ahí a gigantes, los hijos de Anac. Amalek habita en el Nabeg. Era un pueblo muy bárbaro, Amalek. El Jebuseo, el Eteo y todos los feos eran muy bárbaros, hermanos. 30. Entonces Caleb, vea a Caleb, un hombre que pensaba bien diferente, hermanos. A él comía Biblia todos los días. Piense así en Caleb. Se fortalecía en Dios. De los gigantes. Pero Dios no lo ha entregado. No, Caleb. Y Caleb, sí, Dios no lo entregó. Y Caleb, hombre celoso de Dios, hombre que amaba a Dios, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más pondremos nosotros que ellos. ¿Cuántos creen que van a poder? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y como el ser humano siempre ve de esa forma, eran 10 contra 2. ¿Quién gana? Los del diablo. ¿Y tus convicciones, mi hermano? ¿Y cuando estudias Biblia, no te convence, te transforma? Son 10 contra 2. ¿Quién tiene la razón? Los 10. ¿Ve lo contradictorio de la palabra? Para la mente terrenal, porque la mente terrenal no lo puede discernir, porque para él son locura. Pero había 2 que pensaban, veían diferente, creían diferente, actuaban diferente, hablaban diferente, porque se llenaron de bocados diferentes. Por lo tanto, cuando comemos palabra de Dios, repetimos. Pero los 10, que es bien común que los 10 y el pueblo coman bocados diferentes, piensan diferente, repiten diferente y actúan diferente. Y ponen trampa a los buenos, como a Jesús.
¿Qué pan quiere comer, hermano? ¿Cuál bocado le gusta más? ¿El que nos lleva a la vida eterna o a la destrucción eterna, comenzando desde casa, después la iglesia y luego el trabajo? Dios lo ha llamado al reino para destruir o para edificar. Y a veces así estamos los cristianos, de verdad estamos bien torcidos del coco. Y perdón la expresión, pero están bien torcidos. Y una vez que vemos la oposición, el gigante, nos echamos para atrás. Caleb dice, no le hace que haya gigantes. Caleb después, siento padre, Caleb después de 80 años, que le dice a Josué, mira, esa tierra me la prometió Moisés. ¿Y cómo estaba Caleb? Achicado por la edad. Estoy tan fuerte como cuando empezamos. Y estos pasaron 40 años dándole vuelta al desierto, al mismo problema, 40 años. 11 días dicen los estudiosos que tardaban de cruzar a la tierra prometida. 11 días, tardaron 40 años. Por el bocado del diablo, hermanos. Ya no coma el bocado del diablo. Ya, si es peleonero, ya pues deje la pelea. Si le gusta el chisme, pues ya pues. Basta el tiempo, dice Pedro, ya basta. Vamos a pensar, a entender diferente. Dios lo puede bendecir con ese ramo gigante de uvas, de peras, manzanas, higos, duraznos. ¿Qué quiere? Pero pleito, disensión, contienda. Esos no son los hijos de Dios. Siempre el dinero. Otra vez. Y la Biblia después. ¿Serán los hijos de Dios? Entonces 14:1, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué voz escucharon? ¿Cuál bocado se comieron? ¡Qué contradictorio! ¿Cuál bocado se comieron? ¿Cuál bocado se comieron, hermanos? Con convicción, el del diablo. ¿Cuál quiere comerse? Lea Biblia todos los días. No se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Mira, dice Jehová, te mando que para esto hay que ser bien valiente. Y no para leerla, para las convicciones personales. Porque cuando venga el gigante, vas a agarrar un fundamento, entiéndase roca, la roca que me sigue, y va a derribar al gigante. Y escójalas bien. Pero si no sabe leer la Biblia, ¿cómo lees? Y más bien preguntamos, ¿y si lees? Y vemos las familias, problemas, las iglesias, y está bien, gloria a Dios. Es nuestro trabajo, qué bueno. Y estamos para enseñar, gloria a Dios. Pero usted está para hacer como yo, atender, ejecutar bien. Porque de esto depende su vida eterna. No estoy hablando de la economía, sí, hermano, sí. Eso es añadido. No se afane tanto por el mundo. ¿Qué hay que hacer en la obra, hermanos? Que hay un montón de cosas. A eso no le anima, le entusiasma. Dice, ¡ay, qué padre! Vamos a tener un evento, gloria a Dios. Y cuando ve a los chavos, a los matrimonios felices, más integrados, más unidos, los matrimonios, las familias creciendo, que hay más armonía, dice, gloria a Dios, no he trabajado en vano. Pero a veces, hermanos, estamos bien metidos en otras cosas. Para tristeza, ¿no? Y los Judas bien metidos y no hay quien los detecte. Ahora, no estoy diciendo que los vamos a sacar, ¿eh? Hermano, aquí hay un Judas que se coló. No. Estoy hablando de eso. Usted refléjese en la palabra. Tengo que terminar. Vea el otro. Vea a Josué, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esas son señales de celo, hermanos, de ¿qué les pasa? Reaccionen. Entonces, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Qué valientes, ¿verdad? ¿Verdad que eran bien valientes? Porque los iban a apedrear. ¿Sí notó el verso anterior? Aún sus vidas las expusieron su vida, hermanos, por el evangelio, por la palabra de Dios. Los querían apedrear y se levantan y dicen, a ver, mátenme. Pero es una verdad que nunca va a cambiar. ¿Sí notó?
porque estaban nutridos de la palabra de verdad. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué bocados están comiendo, congregación? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos. ¿Cómo lo veía Josué y Caleb? ¿A quién le gusta el pan? Hombre, trajimos un rol, hermano, que estaba. Un rol de canela me comí en la mañana. Y no podía comérmelo, ¿sabe? Dice, ay, y se me echó encima el pan y me quería devorar a mí. Perdón la ironía, pero ve la ilustración. ¿Usted ha visto un pan que le salta y se lo quiera devorar a usted? Así están de forma espiritual muchos. ¿Cómo lo hizo ver Josué y Caleb? ¿Cómo lo hizo ver? Bien fácil. El hombre lleno del Espíritu ve y piensa diferente. Los que comen bocado malo del diablo, pesimistas, todo lo demás. ¿Ya para qué le muevo? Júntese con los hijos de Dios, hermano. Busque a los hijos de Dios si hay. Anime a los hijos de Dios con su limpio entendimiento. Póngale sus fuerzas a la obra con los hijos de Dios. Dígales que hay otro pueblo, que no están solos. Pero a veces pensamos bien distinto, ¿verdad? Ay, no, yo con el Face soy feliz. Yo con el Face. No me hablen más, yo el Face. Y 3, 4 horas y... Ay, a la iglesia, ¿para qué perder el tiempo? Josué y Caleb vieron diferente. Ahora tengo que concluir. Porque Josué y Caleb vieron a un gigante, no pequeño, 2,80 m, 3 metros, dicen los estudiosos. Me lo voy a comer como a pan. ¿Cómo vieron el problema? Wow, o sea, un pan así dulce, hermano, así con mermeladita, rellenito. Y dice Josué, y si le agregas café, hermano, eso me lo dijo Josué. No, o sea, ese pan bien rico. Pero un gigante. Los judas siempre van a ver gigantes. Siempre, hermanos. Y entonces Moisés intercede por el pueblo porque Dios se enojó contra el pueblo por su endurecido corazón. Y Moisés comienza a interceder por el pueblo. Otro punto que no puedo dejar pasar por alto. Los hijos de Dios, sabemos que los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, sabemos que tenemos un montón de deficiencias en el carácter. Ya lo mencionamos, enojo y todo lo demás. Pero aún así, hermanos, oramos por ustedes. El pueblo ora por el pueblo, de veras, aunque seamos... ¿Y cuál es el reflejo? Es que él es como yo, por eso es bien enojón. Es que él es como yo, por eso es bien chismoso. Él es que es como yo. Y pues tengo que orar por él. Me reflejo en él. Es que él también, oro por él. Los judas no oran por nadie, ni les importan. Entonces, Moisés está orando por el pueblo. Verso 20, y Jehová le dice, bueno, yo perdono al pueblo, porque soy un Dios bueno, grande y perdonador. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron como Judas mi gloria, mis señales, que he hecho en el transcurrir, entiéndase, de Jesús, porque hizo muchas señales, y han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Y Judas escuchó la voz de Dios? Sí la escuchaba, pero puso atención, ¿no? Eso es, hizo caso omiso, no le importó. Dice, bueno, lo voy a cortar, porque es su huerto, ¿sí o no? Isaías capítulo 5, por allá lo puede leer. Sí, creo que es el 5, el 6. Plantó un huerto con vides escogidas. Lo cercó, le puso un vallado, lo vigiló. O sea, ¿cómo es posible que una vid dé un sabor amargo que no es útil para nada? Hay infinidades de vides, hermanos, pues no sirve para nada.
que entren los animales, que se coman todo, que sirva para algo. Jehová, Dios dice, bueno, estos Judas no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero Caleb y Josué entrarán. Y ahí, hermanos, ahí cabemos todos nosotros. Josué y Caleb no era perfecto. Juan, Pedro, Felipe, no eran perfectos. Pero reconocían, hermanos, que les faltaba de Dios. Reconocían que estaban enfermos. Reconocían que sin Cristo es imposible seguir adelante. Reconocemos que sin Dios no podemos continuar cada día. Reconocemos. Dependemos de Dios en todo lo que hacemos para que fluya el maná todos los días y me sustente. Reconozco y no me hastío del maná. ¿O sí? Pero los Judas, hermanos, no quieren ir. Y termino aquí, hermanos. 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y resaltamos, permanencia, decidió ir en pos de mí. Decidió ir en pos de mí. ¿Notó? ¿Quién decidió entonces ir en pos de para permanecer? Y aquí cabemos pues todos, hermanos. Señor, estoy enojón. Ven a Cristo. Decide, hermano. Señor, me falta fe. Ven a Cristo. Decide, hermano. Señor, mira, estoy inclinado a... Ven a Cristo. Decide ir a Cristo. Mira, y ora en tu lugar secreto. Yo soy así, Señor. Él no te va a desechar. No nos va a desechar. Nadie, hermano. A nadie el Señor va a desechar porque Él vino a salvarnos. Él vino a darnos luz en las áreas que no entendemos. ¿Por qué peleo tanto? ¿Por qué me falta? Él te enseña, Él es el maestro, Él es el ayudador. Él es el Hijo de Dios, Él vino a salvarnos. Pero hermano, a veces nosotros no decidimos, no queremos. Ay, la iglesia, ay no. Y buscamos cualquier pretexto, hermanos. Ay, el discipulado, ay, cualquier pretexto. Ay, es bien tediosa la alabanza. Ay, los niños. Decide, hermano. Dios te va a ayudar. Ay, ¿a qué voy a perder el tiempo? Y luego llego a la casa y mi esposo, mi esposa, mis hijos están. No, decide seguir a Cristo. No me alcanzó la economía. Decide seguir a Cristo. Se puso bien caro. Decide seguir a Cristo. No quieres ir cargando ese alimento entre dos así, que tu alacena tenga hasta que rebose. ¿No quieren, hermano? De verdad Dios lo hace, hermano, de veras. Eso y muchas cosas más. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra nos renueva cada mañana, tus palabras transforman nuestra forma de pensar, mi Dios. Y te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque reconocemos el día de hoy que nos falta mucho, Dios. Nos falta tanto, amado Dios, porque aún nuestras pasiones, Señor Dios, nuestros deseos, saltan, Dios. Y a veces están a flor de piel. Pero el día de hoy, Señor, así como Josué y Caleb, hemos decidido, Señor Dios, decidimos buscarte. Así como tus discípulos, mi Dios, queremos permanecer en ti. Ayúdanos, Dios. Intercede por nosotros, Señor Jesucristo, para que nuestra fe no falte. Ayúdanos porque hemos sido zarandeados por tu palabra. Pero muéstranos, Dios, en qué estamos equivocados. ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿Por qué somos tan afanosos, Dios? Ayúdanos. Por eso venimos a ti. Ayúdanos tú, Dios. Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Señor, fortalécenos, Dios. La economía no alcanza, pero creemos a tu palabra. Que tú bendecirás nuestra alacena, nuestro trabajo. Nos darás gracia delante de nuestros patrones, Dios. Ayúdanos. Tenemos hambre y sed de ti, mi Dios. No aparentamos ser alguien que no somos. Tenemos necesidades. No queremos aparentar ser hombres piadosos cuando no. Ayúdanos. Limpia, Señor Dios. Limpia nuestro corazón.
Limpia nuestra mente, Dios. Necesitamos de ti. Abre tu corazón, hermano, Dios. Deja que Él te limpie, que Él se muestre.